Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por estar, por su presencia. Tenemos otra actividad de Estoy Aprendiendo y es un placer. Hoy tenemos un tema súper interesante. Entonces, el objetivo es que lo podamos trabajar. Les cuento un poquito ahora cómo va a ser la metodología y que podamos afianzarnos en esta estrategia de evaluación o instrumento de evaluación que nos facilita muchísimo el trabajo. Entonces, bueno, muy buenas tardes. Quiero que otra vez me digan si me están escuchando bien, si están viendo la presentación para poder dar inicio. Sí, bien, Glusman. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, bueno, bienvenidos a este espacio. Vamos a trabajar aproximadamente unos 40, 50 minutos. Resultaba que esta es la primer parte de esta escala. Les coloqué primer parte porque el objetivo es que nos podamos ir a nuestras casas, ¿sí? Durante estos próximos 15 días y podamos trabajar algunos casos que quiero darles para que ustedes los puedan calificar. El objetivo es que sea muy práctico, que hoy revisemos un poquito la metodología y ustedes puedan trabajar en sus casas si tienen pacientes, si tienen usuarios, si tienen clientes de la edad que comprende esta escala para poder evaluarlo, genial, sería lo máximo, para que podamos entonces el próximo encuentro compartir sobre lo que encontramos, lo que evaluamos y sobre todo los resultados que nos arroja esta escala. Entonces, bueno, muchísimas gracias y partimos desde este concepto de la Wi-Fi. Y cuando hablamos de la Wi-Fi, es básicamente una modificación de una escala, ¿sí? Que es la escala de la independencia funcional o la medida de la independencia funcional, que es una escala muy conocida, ¿cierto? Que es para adultos. Es la escala que les estoy mostrando por aquí, por ejemplo, es una escala con su escala en donde hay unos ítems de actividades de la vida diaria, en donde hay unos ítems de desplazamiento de funcionamiento motor y hay unos ítems de función cognitiva. Esos son, que podríamos decir, son como las tres dimensiones. Toda la parte de las actividades de la vida diaria, toda la parte de la movilidad, vamos a llamar función motora, y toda la parte de la función cognitiva, que incluye el lenguaje, que incluye resolución de problemas, la interacción social. Entonces, básicamente, esta escala, que es la FIN, es una escala que ya hace rato está con nosotros y que es muy utilizada en la parte clínica. Pero, ¿qué pasaba con la FIN? ¿O qué es lo que pasa con la FIN cuando es en un niño? Pues no era tan susceptible de utilizarse porque pues un niño, así tenga todos los componentes de desempeño, tenga todas sus habilidades, va a ser dependiente en algunas actividades. Por ejemplo, un niño a los 4 años todavía le va a costar colocarse algún tipo de ropa porque tiene cierres muy pequeños. Un niño pequeño le va a costar todavía subir las escaleras de forma alternada o bajarlas de forma alternada. Un niño pequeño va a tener dificultad o va a tener entonces todavía limitaciones en su independencia, por ejemplo, en ir al baño, bajarse el pantalón, el cierre y hacer todo el proceso de limpieza o higiene de su parte anal, por ejemplo, limpiarse la cola. Entonces, cuando yo utilizaba o cuando una persona utilizaba la FIN en un niño, pues la escala iba a dar alterada. Entonces, la FIN no era para niños. Haciendo toda la modificación, entonces hacen la Wi-Fi, la modificación para niños. Y esto es lo interesante, que la misma escala modificada para niños entre los 4 y 8 años. Y esa es la que vamos a ver, esa es la que vamos a aprender a calificar. Y van a ver que tiene muy buenos resultados, es muy específica. Además, el proceso de validez de esta escala es bastante interesante. Se han hecho validaciones en diferentes países, Latinoamérica es en varios países de Latinoamérica, ¿sí? Y ha encontrado que tiene muy buena especificidad, ¿sí? Que apunta y reconoce entonces la mayor dificultad que tiene el sujeto en diferentes componentes y lo más interesante es que es fácil de aplicar, o sea, es sencillo. Hay algo de matemática, yo digo matemática, o sea, es como hay que hacer unos porcentajes, Escucha, eh, ahora sí, ya. ¿sí? Hay entonces unos porcentajes y
Con los porcentajes, entonces, podemos establecer cuantitativamente en qué nivel de independencia funcional está el sujeto, o en este caso el niño. Este dato también es muy importante, porque es que una de las dificultades que tenemos, al menos, pues, quiero hablar en Colombia puntualmente, que conozco como el proceso, a veces hablamos los terapeutas ocupacionales con unas palabras muy subjetivas. Por ejemplo, mejoró mucho, pero ¿qué es mejoró mucho? ¿Sí? ¿Mejoró o no ha mejorado? ¿O hay muy poco o es pobre? Entonces yo digo, listo, pero ¿cómo? Y a veces también nos cuesta establecer el nivel de independencia. O sea, sí es independiente, pero es totalmente independiente, es entonces una independencia asistida o modificada, o es una semi-independencia o una dependencia. La escala te dice entonces cuáles son los parámetros en que uno puede medir el nivel de asistencia o de apoyo. Entonces, vamos a verlo. Esta medida básicamente se estableció, por ejemplo, en el marco de referencia de la Organización Mundial de la Salud y empezó entonces a trabajarse. Recuerden que ya veníamos trabajando la FIN. Entonces la WIFIN empezó entonces a desarrollarse y la primera publicación de la WIFIN como tal, entonces se hace en 1980, ya algunos añitos. Pero apenas empieza a consolidarse y apenas desde el año 2000 es que empieza a utilizarse fuertemente en diferentes partes del mundo. Está muy recomendada entre los 7 y los 8 años, ¿cierto? 7 meses y 11 meses, 8 años, entre los 3 años y también se ha encontrado que con sujetos que tengan retraso en el desarrollo psicomotor o alteraciones cognitivas o algún tipo de discapacidad que involucre lo psicomotor, se puede evaluar hasta los 12 meses. Ahora, algo importante. Recuerden que hay una edad, y ahorita vamos a revisar, en donde ya consideramos al sujeto totalmente independiente. Y donde se considere totalmente independiente, la escala FIN y WIFIN ya no tendría mucha diferencia. ¿Por qué? Porque básicamente se coloca en el nivel más alto de la independencia ya un niño de 10 años. Ojo, estoy hablando sin discapacidad. Entonces, puntualmente se utiliza entre niños de 4 a 8 años. Es muy específica y muy interesante utilizarla entre los 4 y 10 y 8 años, es muy específico. O sea, ahí es donde nos da unas medidas bastante interesantes, en donde podemos encontrar en dónde es que está teniendo mayor limitación el sujeto. Entonces, ahora, pues básicamente esa escala funcional, les contaba, tiene unos dominios, tiene 18 ítems. Esos son 18 ítems, 18 puntos en donde uno los va a calificar, pero están divididos en 3 dominios. Esos dominios están divididos, como les decía, entonces en autocuidado, en movilidad, o toda la función motora y la parte cognitiva. Eso básicamente. Y esta es la escala de calificación. Se vuelve muy interesante porque a veces nos dicen, y cuando nos estamos formando en terapia ocupacional es, bueno, ¿cuáles son los ítems de independencia? No, que hay independencia, semi-independencia, dependencia. Ok, entonces hay que mirar cuál es el autor y cuál es el parámetro en donde estamos o donde nos estamos enmarcando para definir cuál es el nivel de independencia o asistencia o apoyo. Eso depende del marco de referencia. Este marco de referencia, como les decía, ¿sí? Es OMS. Lo que establece la escala son 3 niveles de independencia. El paciente puede ser independiente, el paciente puede ser semi-independiente o el paciente puede ser dependiente. Lo que pasa es que dentro de esos rangos también hay unos subniveles. Por ejemplo, yo puedo ser independiente, pero tener ayuda de un bastón. O sea, yo soy independiente para marchar, pero lo estoy haciendo con un bastón. Entonces, eso es una persona independiente en marcha, pero con una ayuda de un dispositivo liviano, que es, por ejemplo, un bastón. Entonces, miren la diferencia. Claro, en la escala o en esta escala tiene una calificación diferente una persona que camine sin mulet, sin bastón, a una persona que tenga bastón. Se hace la diferencia. Pues también en la semi-independencia se hace entonces esos niveles. Entonces, tiene una calificación de 1 a 7. ¿Sí? 1, entre menos puntos tenga, mayor nivel de dependencia. ¿Sí? Mayor dependiente mayor dependencia tiene el paciente. Y en donde tenga el mayor puntaje, que es 7,
es donde tiene mayor independencia. ¿Eso qué significa? Que buscamos que el paciente tenga, ¿qué? Mayor puntaje. Entonces, si el paciente tiene muchos puntos, es porque está bien. Si tiene muy pocos puntos, es porque entonces estamos encontrando que el paciente tiene una limitación importante en la participación en las actividades de la vida diaria. Entonces, básicamente esta es la calificación. Ahora la vamos a retomar, pero se los quiero leer. Independencia. Tiene los ítems 6 y 7 o 7 y 6. 7 donde es totalmente independiente. Totalmente independiente. 6 en donde él tiene una independencia, pero tiene un dispositivo liviano. Ejemplo, cuando un niño está comiendo, pero le hemos hecho una modificación a su cuchara. Él puede hacer el arrastre, él puede hacer el agarre, pero necesita una modificación de su cuchara, porque la pusimos más grande, porque la pusimos, porque la inclinamos. Ok, eso es un dispositivo de asistencia. Eso se categoriza como un dispositivo liviano. Por lo tanto, entonces, él sería totalmente independiente, pero con un dispositivo liviano. En este caso, en Wi-Fi sería 6. Después sigue la semi-independencia. La semi-independencia entonces tiene algo muy interesante, la supervisión. Y esto es muy importante porque cuando alguien es totalmente independiente, no necesita ser supervisado. ¿Cómo así? No, es que el abuelito anda solo, pero yo tengo que estar ahí pendiente porque de pronto él casi se ha caído, entonces hay que estar pendiente. Si todo el tiempo necesita supervisión, entonces él no es totalmente independiente, ¿sí? Él es semi-independiente con un nivel 5 que es de supervisión. Eso es interesante, por ejemplo, en un niño cuando él está haciendo sus actividades bañarse, por ejemplo, pero si no estamos pendientes de él, pues entonces él no se baña. Hay que estar pendiente de que se bañe y que se bañe algunas partes del cuerpo, claro, porque está logrando apenas su proceso de consolidar los hábitos, un hábito o una rutina, como de, por ejemplo, bañarse o asearse. Entonces, él no sería independiente, él es semi-independiente, ¿sí? 5 con supervisión, o 5 que significa supervisión. Y ya aquí empezamos con los niveles de asistencia. Nivel de asistencia mínima, que es entonces el 4. 4 es asistencia mínima. Aquí algo muy interesante que me encanta de la escala. Miren que él maneja porcentajes. Todas las actividades de la vida diaria se pueden dividir en partes. Pasos y operaciones, lo que hacemos los terapeutas ocupacionales somos muy buenos en hacer pasos, análisis de la actividad, pasos, operaciones, secuencias, los dividimos y tenemos que establecer cuántos de esos pasos está haciendo de forma independiente ese sujeto. Por ejemplo, cepillarse. Cepillarse tiene unos pasos, unos procedimientos en donde tengo que agarrar entonces la crema, debo entonces tomar el cepillo, debo entonces untar la crema con el cepillo. Todo eso son pasos. ¿Qué tantos pasos puede hacer ese sujeto? ¿Cuánta limitación tiene para hacer esa actividad? Y miren que se vuelve supremamente interesante porque yo lo puedo calcular. Si hace 10 y hace 7 de 10 es porque está en más del 70%. Aquí me está diciendo también eso. Esto es muy interesante. Asistencia mínima, 75% o más. Y ojo, 75% más es hasta 99%. 99%. Si ya es 99%, entonces ya sube al otro nivel, ¿sí? Sin supervisión, sino que sería independencia. Ahora lo vamos a ver en el caso. La asistencia moderada, que es de 50 a 74%, o sea, menos de 75 ya es moderada, y menos de 50 si el paciente hace menos de la mitad de los pasos o de las actividades de su vida diaria, el paciente ya es dependiente. Y hay dos niveles de dependencia. Nivel de dependencia, ¿sí? Máxima, y hay un nivel de dependencia total. Total dependencia, máxima asistencia. El 2, máxima asistencia, va de 25 a 49, o sea, menos de 50, y la total dependencia, menos de 25. Menos de 25 es totalmente dependiente el paciente. Entonces, miren que la escala es nos permite una categorización de ese proceso del análisis o del resultado del índice de independencia de la vida diaria de un paciente. Entonces, aquí ya nos está diciendo, no, él es dependiente, pero dependencia con máxima asistencia o totalmente dependiente.
o solamente requiere supervisión o la asistencia es moderada. Una clave, supremamente importante. Cuando yo evalúo con Wi-Fi o FI y después de hacer un proceso terapéutico, 3 meses, 6 meses, no sé, un mes, y yo lo evalué y lo encontré en 3, o sea, tenía una asistencia moderada. Y después de hacer todo mi tratamiento, lo encontré, lo volví a evaluar y encontré que está en una asistencia mínima, significa que el paciente ha mejorado. Y esto es vital. Ha mejorado y no significa ha mejorado un poquito. No, ha mejorado y lo podemos medir. Ha mejorado 20% en sus actividades de la vida diaria. Ha mejorado de 3 a 4, lo que significa que ha pasado de asistencia moderada a asistencia mínima. Y cuando uno pasa un informe de esa forma, pues, o sea, es diferente. Es diferente a, yo creo que ha mejorado, ¿usted le parece que ha mejorado? Sí, mira que sí ha mejorado y lo sabemos, pero poderlo estandarizar, poderlo medir, cuantificar y mostrarlo en un documento, pues eso es muy interesante desde el proceso terapéutico. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan? ¿Vamos bien? Sí, Pi. Sí. Ok, listo. Esta es la escala. Al final les digo, yo se las voy a pasar porque vamos a trabajarla, ¿cierto? Vamos a tener lápiz y borrador y vamos a tachar y a borrar y hacerle, y eso que quiero que por favor lo podamos hacer. Y el momento es que esta es, la escala se las voy a pasar, se las voy a pasar en español. Aquí está en español. Miren los primeros ítems que son 8 son los de autocuidado. ¿Qué ítems tienen? Alimentación, arreglo, baño, vestido superior, vestido inferior. Interesante, ellos dividen el vestido superior e inferior y sí, es muy diferente. Pensemos, por ejemplo, en una lesión medular. Una lesión medular, el vestido superior es diferente al vestido inferior, totalmente. En una cuariparesia espástica, el vestido superior es diferente. En una diplejía espástica, en una hemiparesia, habría que revisar, pero sí, el vestido superior o inferior de un lado del cuerpo podría ser diferente y hay que medirlo. Entonces, vestido superior e inferior, uso del WC. Esto es supremamente interesante porque esa capacidad para limpiarse la cola, pero también para estabilizar y bajarse los pantalones o el pantalón, para poder volverse a subir, poder lavarse las manos, o sea, todo lo que incluye el uso del WC. La parte del control de esfínteres, la micción, la evacuación, ¿sí? Esos son los ítems que manejamos como autocuidado. Pero cuando se plantea la Wi-Fi o la FI, porque pues viene de la FI, se dice que esa motriz, esa independencia en autocuidado está directamente relacionada con ¿qué? Con la movilidad que tenga el paciente. Y aquí volvemos a lo mismo, la función motora es clave. Por eso los terapeutas ocupacionales trabajamos estabilidad, por eso trabajamos cargas de peso, por eso trabajamos toda la parte de los patrones funcionales y podemos entonces organizar todos los esquemas neurosensoriales relacionados con la parte motora. Claro, esa es nuestra justificación. Y es que si nosotros no lo trabajamos, que si nos ayuda el fisio, el fono, y nosotros, pues lógicamente lo sacamos más adelante, pero la parte motora es determinante para el desempeño de las actividades de la vida diaria, directamente. Ahora bien, entonces ellos tienen una función de movilidad, ¿cierto? El motor total que llaman ellos, y dicen movilidad. En la movilidad, la primero es la transición, o sea, la capacidad para yo cambiar de una postura a otra, y que definitivamente esa postura a otra me lleva a cambiar mi cuerpo de un lugar a otro. Por ejemplo, pasarme de la silla, ¿sí? O de la cama a la silla, de la silla a la cama nuevamente, o sea, esa capacidad para yo hacer esos ajustes posturales. Sí, aquí habla mucho de control motor, de la capacidad que tiene para ajustarse y hacer esos cambios. Pero después de eso, hacer esos ajustes, yo tengo que hacer un traslado. Recuerden que yo me puedo trasladar o arrastrado, yo puedo trasladarme en, por ejemplo, en una silla de ruedas, o yo puedo trasladarme en bípedo, que sería lo ideal, claro, pero yo puedo entonces desplazar, ¿cierto? Ese traslado. Entonces, traslado al baño, por ejemplo, es una categorización. Después nos dice también si nosotros podemos entrar a ese baño y hacer uso de ese espacio del baño. Y esto también es bien interesante porque a veces el paciente tiene la habilidad para desplazarse en algunos lugares, pero la entrada al baño está con una limitación, pero a veces no es directamente la capacidad del sujeto, sino la limitación del contexto, el baño como tal.
que no está dando la accesibilidad. Después tenemos el desplazamiento como tal, la marcha, ¿sí? Que incluye la silla de ruedas, el paciente está en silla de ruedas, es si él maneja su silla de ruedas, ¿sí? Si hace propulsión, por ejemplo, o si hace una marcha de forma independiente, y hay una calificación de subir y bajar escaleras. Todos tienen una calificación. Ahora bien, después pasamos a la parte cognitiva, y la parte cognitiva entonces nos evalúa el lenguaje, comprensión y expresión. Si yo puedo comprender el lenguaje, si yo puedo hablar ese lenguaje, o sea, entenderlo y también expresarme como tal. Si yo puedo comprenderlo y puedo expresar. Aquí van a ver, por ejemplo, unos ítems, pero eso quiero que lo encuentren cuando estén haciendo la práctica. O sea, como que todas esas dificultades las vamos solucionando, pero recuerden que hay una comprensión de escuchar, gestual o mixta. Y esto es muy interesante para los pacientes sensoriales, para personas, por ejemplo, con dificultad auditiva, con dificultad visual, algún tipo, pues dentro del espectro de alteraciones sensoriales. Y hay una función cognitiva puntual que es la interacción social, su capacidad para interactuar, la resolución de problemas o de conflictos y la memoria. Todos esos ítems entonces nos están marcando, y miren que aquí ya hablamos de 18 ítems, todos tenemos que ir calificando. ¿Cuál es la calificación? De 1 a 7. Eso es. Si él se alimenta, come, o sea, sin ningún problema, ¿cuánto le coloco? 7. Ahora bien, si es un niño de 4 años, ¿estará en 7? Es natural, es normal, y el parámetro para un niño medirlo en la alimentación es que ya haga toda la alimentación. Ok, vamos a ver qué nos dice la escala. Y aquí está lo ítem. Todo eso es esto. Ok, ¿vamos bien, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, Sí, voy muy rápido, tú, cualquier cosa súper. me dicen, porfa. Entonces, miren, esto es la clave, o sea, esto es todo. Uno puede tener, por ejemplo, la escala, pero si no tiene el score, que es el estudio que ellos hicieron, ¿sí? Aquí, pues no tenemos nada, la verdad. Entonces, este es el regalo que ellos hicieron, pues básicamente la fundación, con colaboración de norteamericanos, canadienses, australianos, nos hicieron, porque ellos identificaron que, por ejemplo, un niño a los 36, se ven aquí los dominios, aquí entonces a la derecha, a la izquierda mía, está toda la parte de los dominios y hay una serie de números. Y por ejemplo, ellos dicen, desde los 36 meses, ¿sí? Ese 36 está en meses, desde los 36 meses encontramos que un niño en qué debe estar en alimentación en qué, en supervisión. O sea que si encontramos un niño en supervisión, o sea, que él puede comer solo, pero necesitas ¿qué? Tener supervisión. Un niño todavía a los 3 años no debe comer solo, porque hay algún tipo de riesgo. Riesgo de broncoaspiración, riesgo de cortada, riesgo de. Y todos los, pues, los que son padres saben que, pues, uno debe estar con su niño de 3 años todavía ahí, ¿sí? Pero la escala nos está diciendo, pues esto, es esta parte interesante, que un niño a los 3 años en promedio, recuerden, en promedio está en supervisión. Pero ¿cómo está en grooming, en arreglo? ¿Cómo está en el acicalado, en el arreglo? Está en 3. 3. ¿Qué significa 3? Que tiene una dependencia. ¿Una dependencia qué? Regresémonos a la escala. 3 significa, listo, asistencia, ¿sí? Moderada, o sea que es semi-independiente. Pues vamos acá, mírenlo acá, 3. ¿En baño cómo está? En 3. O sea que un niño de 3 años se puede bañar solo. No, no. Y ojo, esto es muy importante también porque yo, acá en Colombia hay algo que se llama el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y es como que la institución que cuida los derechos de los niños. Y ojo, un niño que se está bañando y que mantenga solo, ¿sí? Que se tenga que bañar solo, que tenga que comer solo, ¿sí? De 3 años, por ejemplo, es un niño que podemos colocarlo como negligencia por parte de los padres. Ojo, sí, aquí en Colombia, sí, sí, en otros países lo manejan, no sé cómo lo manejarán, pero aquí en Colombia puntualmente podemos establecer entre los parámetros de cuándo puede ser negligencia, ¿sí? Por no cuidado, y por eso los niños no pueden quedarse todo el día solos. Entonces, todos los días, todo el día, no se pueden quedar solos.
porque básicamente no tienen un nivel de independencia para poder cumplir con esas actividades básicas, porque estamos hablando de funciones básicas, como bañarse. Entonces, en el vestido superior y el vestido inferior, miren, tienen una semi-independencia, ¿cierto? Tiene una asistencia, es una asistencia leve, el superior e inferior. En el uso de WC, toda la parte del aseo, ahí también entonces tiene una semi-independencia, una asistencia, ¿sí? Leve. Y en la micción y en la evacuación, miren que tienen entonces ya una categoría de 5 o 6, ¿sí? Ojo, la micción y la evacuación no es la capacidad de limpiarse la cola, no, aquí es si puede sentir si hay chichi, si hay popó. A los 3 años ya están utilizando la vacinilla, es más, muchos niños a los 3 años ya han logrado el proceso de soltar pañal y han logrado entonces la utilización eficiente de la parte de la vacinilla. Ahora, limpiarse y todo ya es un proceso en donde lo nombramos más es en el uso del WC, ¿sí? Todavía no han logrado ese proceso. Eso en cuanto a autocuidado. Pero miren cómo está en desplazamiento, en transiciones, por ejemplo. Nosotros esperamos que un niño a los 3 años ya tenga, ¿qué? Sus transiciones. Un niño que salta, que corre, que si se cae al piso se levanta y se ajusta. O sea, es un niño que hace ajustes posturales para poder entonces desplazarse. Es un niño que ya se puede trasladar, ¿sí? Pero que es un niño que de todas formas tiene algunas dificultades para poder desplazarse en espacios cerrados, como un baño. Por eso no le colocan 7, sino 6. Significa entonces que habría que, de pronto no el dispositivo como tal, pero se recomiendan en los baños, por ejemplo, los apoyabrazos, se recomiendan en algunos dispositivos o de apoyo, por ejemplo, para apoyarse físicamente, piso antideslizante, o sea, dispositivos que puedan favorecer el desplazamiento sin colocar en peligro, pues, la función de los niños. La locomoción, bueno, el desplazamiento dentro de la luz, desplazamiento de la ducha 5, ¿qué significa? Supervisión, o sea, otra vez, un niño no se puede bañar solo, ni siquiera en su desplazamiento y toda la función. La locomoción, por ejemplo, la marcha, ¿sí? O silla de ruedas, la colocan como 6. Y la parte de subir escaleras, subir y bajar escaleras, todo niño de 3 años necesita ¿qué? Tener supervisión. Miren aquí lo interesante, me voy a adelantar un poquito. A los 3 años necesitan ¿qué? Supervisión, pero a los 6 años ya necesitan ¿qué? Apoyo mínimo. ¿Cuál? El peldaño o las barras para poder entonces apoyarse y bajar las escaleras. O sea que un niño ya hacia los 4 años ya debería estar bajando las escaleras sin supervisión, solito, pero entonces siempre se pide que las barandas estén. Eso es importante. Y ojo, las barandas deberían ser para todo el mundo, ¿no? No solamente por eso, pero ya dentro del desarrollo ya podría, inclusive sin una baranda, bajarlas. En el lenguaje, por ejemplo, en la comprensión del lenguaje 5, o sea, supervisión o ayuda, en el lenguaje expresivo, 3 años, o sea, tiene mucho más capacidad para expresar, ¿cierto? Que de pronto comprender en el lenguaje como tal, ¿cierto? Estructurado. La interacción social, miren que les coloca supremamente bajo, ¿ok? Que es una dependencia aquí ya, una semi-independencia bastante marcada, ¿sí? 3, por ejemplo, porque apenas están desarrollando esa habilidad social, ¿sí? En la memoria, en la resolución de problemas y memoria, miren que ya tenemos unos índices de supervisión. Y así, entonces, ¿qué encontramos? Que él va subiendo hasta el final, ¿sí? Hasta el final, cuando ya tiene entonces 7 u 8 años, ¿cuál es el ítem? 7, 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 porque ya esperamos que un niño a los 8 años, pues tenga casi todas sus funciones en actividad motora fina, gruesa, o se están consolidando, pero básicas para poder entonces hacer sus actividades de la vida diaria. ¿Sí? Bien, bien hasta acá, muchachos. Sí, ¿Sí? vamos bien. ¿Sí? Ok, vamos a hacer un caso. O sea, de aquí ya es, les cuento como la historia, pero hay que hacer un caso. Yo sé que hay bastante texto, eh, pero pues este es básicamente el caso que les doy y pues el ideal es que podamos entonces llevarnos un caso para la casa. Yo bajo aquí y les voy a leer el caso. Es un caso, ok, sencillo,
¿sí? Pero cotidiano. Tengo un paciente de 4 años y un mes de edad. 4 años y un mes de edad. Lo primero que hay que pasarlo es a meses, ¿cierto? 4 años y un mes de edad. Con diagnóstico clínico de parálisis cerebral espástica, paciente espástico, porque sufrió convulsiones, ¿sí? Por fiebre a los 3 meses de edad. Lo evaluamos desde terapia ocupacional y lo encontramos semi-independiente en los dominios de autocuidado, cognitivo y movilidad. Vamos a ver si eso es verdad. Sí, la conclusión del terapeuta fue que él es semi-independiente. ¿Sí? Vamos a ver, nosotros vamos a verificar si es así. Entonces, un segundo. El paciente primero entra por sus propios medios, eso es claro. Claro, tiene caminador, tiene un caminador posterior, pero él entra solo. Cuando digo por sus propios medios, pero asistido con caminador, es importante tenerlo en cuenta ahí, asistido con caminadora. Ahora bien, esa caminadora, ¿qué tanto le está entonces apoyando? Eso es lo que hay que revisar. Pero él está, ¿listo? Desplazándose. Cuando tiene entonces con una caminadora, llegan, tiene una marcha agazapada, inestable, pero funcional. Que esto es lo que a mí no me interesa. Esto es independencia funcional. ¿Es funcional? Sí, para la actividad que yo tengo. Ah, no sé si para subir escaleras, no sé si, ok, no lo he evaluado. Ah, yo lo veo que entra solito y entra con una caminadora y hace entonces, y se sienta, bueno, pareciera que hasta ahí todo bien. Después de recoger los antecedentes pre y postnatales, entonces se establece que requiere una asistencia moderada para la actividad del vestido inferior, mientras que es independiente en vestido superior. No hay problema con alimentación y se arregla según la independencia funcional. O sea, se arregla según la característica o el nivel que debe estar para la edad. Se observa capacidad cuando se levanta la cama, cambia de posición, se pasa de una cama a una silla. De todas maneras, el mes pasado se cayó y la madre está todo el tiempo ahora mirándolo, ¿sí? Por a ver si necesita algún tipo de apoyo, porque es que se nos ha caído. Entonces, hubo un riesgo de caída y en este momento lo está entonces supervisando. Igual pasa con las escaleras. Él sube las escaleras, pero pues hay como que no lo dejan solo por ese antecedente. Y pues la parte de los traslados que no incluyen entonces mayor espacios cerrados, como que los traslados están conservados según la edad. O sea que él con toda su dificultad de movilidad le hace. La actividad de bañarse está moderadamente afectada, puesto que lo hace en una silla, porque cada vez que cierra los ojos y está enjabonando hay riesgo de caída. Entonces como que no. Entonces lo hace moderadamente. Y el uso del WC está también afectado. Y aquí sí, el uso de los WC tiene muchas dificultades y solamente hace el 20% de la actividad. 20% de la actividad. En cuanto al control de esfínteres, resulta que pues con todo el problema de la espasticidad, tenemos una vejiga neurológica, toda la parte de la peristaltismo tenemos entonces dificultad, lo que termina es que está en un nivel 2 de dependencia, ¿sí? O sea, necesita una asistencia bastante, bastante alta en ese nivel. Pero en el dominio cognitivo, el paciente está según el nivel, no se encontró ninguna dificultad. Y además nos dice que si no hay ninguna área, ¿cierto? Un área que hemos identificado, que le coloquemos el mayor nivel del perfil de funcionamiento según la escala. Yo digo, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces, porfa, aquí quiero que estén muy atentos para que vamos con el paso a paso. ¿Listo? Entonces, primero, usted va a escoger, va a tomar la escala, ¿sí? El score, que son todas estas columnas con números, y la escala, y lo va a ubicar en dónde, en donde la edad que nos dé. Nos dijeron que el paciente tiene 4 años, entonces 4 años, ¿sí? Y un mes, eso nos da 49, Sí, ¿sí? 49. Sí, 49. 49 meses. Entonces, ¿dónde yo lo voy a colocar? En el rango, ¿sí? Aquí me dice 48, pero hay un rango de 48 a 51. Tiene 49, lo coloco en ese rango. Lo coloco en ese rango. Ese es el rango que yo lo voy a colocar.
ni antes ni después. Si tuviera más edad, lo coloco en un rango mayor, y si tiene menos edad, lo coloco en un rango menor, pero ese es el rango. Importantísimo. Yo lo trabajo cuando lo trabajamos pues con los casos, yo siempre les digo a mis estudiantes, porfa, copien muy bien, cópienlo, 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 o sea, háganla, casi que el traslado de todos esos números, pásenlo a la escala sin modificar, no se vayan a equivocar, porque si ustedes, por ejemplo, aquí había un 4 y ustedes se equivocaron y colocaron 6 o 7, ahí ya les cambió entonces la escala. Si ustedes ven la escala tiene entonces aquí todos los ítems, pero tiene dos columnas. Una columna, ¿sí? Estas dos columnas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues vamos a trasladar lo que está entonces en el score, lo vamos a colocar. ¿Qué nos dice en la alimentación? Que está 6, le coloco 6. ¿Qué nos dice en arreglo? Le coloco 5, le coloco 5. ¿Qué nos dice en baño? 4, 4. Entonces le coloco 6, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 6. Significa que un niño de esta edad está en alimentación con un dispositivo liviano, es independiente, dispositivo liviano. Puede ser que no, porque él tiene buena habilidad, listo, pero si está con dispositivo liviano, o sea, una modificación de la cuchara, no habría problema por la edad. En arreglo necesita supervisión. En baño necesita un poco más de apoyo, porque tiene asistencia leve. En vestido superior necesita, ¿cierto? Supervisión. Vestido inferior, supervisión. Uso del WC, supervisión. Micción, ¿listo? Supervisión. Y así vamos. Y, por ejemplo, la evacuación ya no necesita entonces esa parte del control como tal, ¿cierto? No se limpia la cola, no, pero él ya puede defecar sin ninguna dificultad. Entonces lo pasamos, lo pasamos y lo pasamos. Así hacemos con toda la escala. Miren estos puntajes, esto es importante. Total de autocuidado sería 41 para este sujeto. Eso ya no lo dio la escala, ahí está. Total de autocuidado, 41. Ese es el resultado, 41. O sea que un niño debe estar en 41 puntos si no tiene ninguna dificultad. O en 31 puntos en la parte de movilidad si no tiene ninguna dificultad. ¿Quedó claro? ¿Me dice entender? Sí, Glusman, sí. ¿Compañeros? Sí, sí, sí. Ok. Ah, gracias. Gracias. No está leyendo el chat, perdón. Entonces ya estoy ahí. Bien, esto es importante, esto es claro, porque esto ustedes lo van a hacer. Entonces aquí no lo podemos, o sea, lo transcribimos así, o sea, por pedacitos, o sea, no se pueden equivocar ahí, porque nos da un porcentaje diferente. Muy bien, pero ¿qué más hacemos? Pues con la otra. Oh, lo siento. Entonces lo hacemos con la otra parte. Sigo con la misma columna, la columna no la puedo cambiar. En comprensión, ¿cómo está? En 5, en expresión 7, en interacción social 4, en resolución de conflictos 6 y en memoria 5. Ojo, eso no se cambia. Si usted va a utilizar la Wi-Fi, eso no lo puede cambiar. Ah, que es que a mí me parece que los niños de 4 años ya tienen mejor memoria, deben estar en 7. ¿Listo? Sí. ¿Listo? O de pronto tiene mucha habilidad de ese sujeto en memoria. Sí, pero en la escala es 5 y le va a colocar 5. Ah, que yo creo que entonces tiene mayor habilidad y eso. Entonces ya hacemos una anotación y ustedes ven por acá donde dice al frente, realiza la actividad, sí, descripción de la actividad y no coloca sujeto que parece que tuviera unas habilidades, ciertos especiales, tiene unas habilidades entonces por el nivel del promedio, entonces uno lo coloca y tendría que hacer otra prueba, pero en este caso, 5. Entonces, lo vuelve a colocar y miren entonces aquí que coloco el total cognitivo Juanjo, para 27. volver a la imagen. Hola, se abrió un micrófono. Y entonces, aquí vuelvo a colocar, entonces vuelvo a colocar todo. En autocuidado, ¿cuánto tendría? 41. En movilidad, 31. En cognitivo, 27. Si yo sumo 41, 31 y 27 me da 99. Pues un niño en actividades de la vida diaria con 4 años y un mes debe estar en 99. Ojo, 99 puntos. ¿Pero eso qué? ¿Eso qué significa? Miren que aquí hay otro que se llama motor total. Motor total es la suma entre autocuidado y movilidad. Motor total. Ese motor total, ahorita les explico, y lo vamos a trabajar. O sea, se vuelve bien interesante más adelante. Muy bien. Entonces, vuelvo al paciente y yo ya aquí lo voy a calificar. ¿Cómo lo vamos a calificar? Miren, es sencillo.
Es sencillo, pero hay que hacerlo. Ya, coloca los números. ¿Cómo los saqué? Me vuelvo al paciente. Entonces, dice, el paciente entra por sus propios medios, se desplaza, es funcional. Entonces, yo le voy a colocar una calificación. ¿Cuánto le coloco? La escala me dice que le tengo que colocar 6. ¿Cuánto le coloco entonces? 6. En arreglo. Entonces él dice, ¿listo? En arreglo dice, no hay problema con la alimentación y se arregla según la independencia para la edad. O sea que no hay problema para la alimentación. ¿Cuánto le coloco? Alimentación, 6, porque la escala me dice que le coloque 6. Y en arreglo no hay dificultad. Entonces le coloco 5. ¿Bien? Después, A, hay apoyo moderado para la actividad, ¿cierto? Del vestido inferior. Ojo, vestido inferior. Yo tengo que regresarme a la escala. Aquí está. Entonces dice apoyo moderado, 3. Asistencia moderada, 3. Entonces, ¿cuánto le coloco? 3. Le coloco 3, vestido. ¿Listo? Vestido inferior, 3. Mírelo ahí, está, 3/5. ¿Sí? ¿Vamos bien? Pero en el vestido superior me dice, mientras es independiente en el vestido superior, o sea que le voy a colocar, si dice 5, le coloco 5. Y no hay problema con su alimentación y se arregla. Así ya la hemos colocado. Entonces, así vamos colocando cada ítem. Por ejemplo, ¿cierto? Requiere apoyo moderado para desplazarse dentro del baño o la ducha. Apoyo moderado. Me voy para la escala. Me voy para la escala y dice apoyo moderado, 3. ¿Cuánto le voy a colocar ahí? ¿Cierto? En desplazamiento del baño, desplazamiento dentro de la ducha, 3. Y así voy llenando lo que me va diciendo la escala. Se observa capacidad cuando se levanta de la cama, cambio de posición, no hay ningún problema, pero ojo, ojo, se cayó y lo van a supervisar. Entonces, ¿cuánto le coloco? Supervisión, ¿cuánto es? ¿Listo? Entonces, para transiciones, 5. Él debería estar en 7, pero le coloco 5. Entrada al baño, 6. Desplazamiento a la ducha, ya lo hablamos. Necesitaba apoyo moderado, 3. Desplazamiento en silla de ruedas, máximo puntaje, 6. ¿Sí? Subir y bajar escaleras. ¿Por qué? Porque como se cayó, lo están supervisando. Entonces, 5. Entonces viene lo interesante. Al final, el caso me dice, ojo, lo cognitivo no tiene ningún problema. No hay ningún problema en lo cognitivo. Entonces yo me voy a la escala y ¿qué hago? Pues si la comprensión me dice 5, le coloco 5, en la expresión me dice 7, le coloco 7, ¿sí? En la interacción me coloco 4, le coloco 4 y así, 27/27, y ese es el puntaje en los 3 dominios. En autocuidado sacó ¿cuánto? 27/41. En movilidad, 25/31. Y en cognitivo, 27/27. O sea, ¿qué significa? 100%. No tiene ningún problema en lo cognitivo. Las dificultades serían el 27, en el autocuidado, perdón, o en movilidad. Pero ¿cuál está más afectada? Yo no lo sé. O sea, no lo sé. Hay que revisar. Resulta, resulta que yo hago esto. ¿Ahora cómo hago? Pues sumo. Entonces vuelvo a colocar aquí. Entonces, 27/41, en movilidad sacó 25/31. Mire que motor total es la suma entre autocuidado y movilidad, ¿sí? Da 52, debería ser 72, pero bueno. 27/27, está bien. Y al final me da 79 puntos. ¿79 sobre cuánto? Sobre 99 que debería estar. Él debería estar en 99, pero no, está en 79. ¿Cómo hago eso? Entonces, 79 dividido 99, ¿por qué? Porque 79 fue lo que yo logré, pues, identificar la calificación o logró el paciente. 99 es el puntaje total y lo multiplico por 100. 79 dividido 99 por 100 da 79,87. Bueno, lo redondeamos y da 80%. 80%, o sea que el paciente está en el 80%. Eso es súper lindo. ¿Por qué? Porque ya estamos diciendo, ojo, el paciente está en el 80% de sus actividades de la vida diaria. Y pareciera que no, tiene una espasticidad, no sé, convulsionó, tiene dificultades, uno lo ve con esa marcha así, o sea, y no, mire que el paciente está en el 80%, o sea, no está tan mal. Bien,
Y después podemos ir haciendo otras cositas para identificar cuál es el ítem que más está alterado y donde podemos potenciar ese paciente. Pero hasta ahora, bien, 80%. ¿Cómo yo sé cómo le coloco el nombre? Aquí, 80%. Entonces yo me voy a la escala, ¿cierto? A la categorización del 1 a 7 y mire que en asistencia mínima dice 75% más y él está en 80. O sea que él está en ese rango. Si está en ese rango, significa que él, entonces, el paciente es 4 en la escala de Wi-Fi. 4, ¿qué significa? Paciente semi-independiente con asistencia mínima en 80%. Y ya puedo hacer mi conclusión como terapeuta ocupacional de las actividades de la vida diaria. Bien, amigos. Profe, entonces una pregunta. Cuando es independiente con dispositivo liviano, ¿cuánto porcentaje se debe obtener para Perfecto, esa es una muy categorizar? buena pregunta, es una muy buena pregunta. Todo paciente, listo, con dispositivo debe lograr 100%. Si no logra 100%, ya con 98%, aunque es difícil lograr un 98%, pero si tiene 90%, ya ese paciente está en 4. Tiene que tener 100% y supervisión, 100%. ¿Qué significa supervisión? Que lo hace todo, pero que por X o Y razón necesitamos estar ahí en supervisión, o sea, verificando el proceso. Y para estar en 6, tiene que estar en 100%, pero con ese dispositivo lograr ese 100%, pero estar en 100%. Y para estar en 7, debe estar en 100%, o sea, totalmente independiente. Si ya 90, el paciente ya el mínimo es 4 y de ahí para abajo. O sea, necesita que una mínima asistencia. Y ahí está la clave. Paciente de 80% fácilmente, bueno, con un buen proceso, si no pasa nada, pues convulsiones y es, pero si no pasa nada, un paciente en 80% y sobre todo un niño, probablemente logre 100%, de pronto no en todas sus actividades, pero al menos en estas básicas que estamos trabajando, lo más probable es que lo logre y lo podemos cuantificar. Y ese es el proceso. Un momento. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Compañeros? ¿Amigos? Muchas gracias, Luzma. Ok, listo. Entonces, esta es la escala. ¿Qué voy a hacer? A esto le podemos sacar mucha más información. Sí, esto solamente es como, listo, la primera parte, les decía la primera parte. ¿Qué vamos a hacer? En 15 días nos vamos a volver a ver. Les voy a mandar la ficha, les voy a mandar bibliografía, les voy a mandar. ¿Qué voy a hacer, compañeros? Entonces, en este momento, estoy aprendiendo, voy a mandar la información, ¿sí? Los que no están en Estoy aprendiendo, por favor, me escriben, ¿sí? O escriben entonces a la página y puedo mandar toda la información. Y con esa información les mando un caso para que ustedes lo trabajen. La próxima semana lo calificamos y vamos a ver entonces a profundizar. ¿Cuándo, por ejemplo, yo ya lo puedo utilizar para hacer objetivos? O sea, ¿cuál sería el objetivo de este paciente? Sí, incrementar su independencia funcional en las actividades de la vida diaria. Sí, ¿en cuál? ¿Cuál? ¿Cuál está más afectada? Y aquí les puedo decir, la que está más afectada es el uso de WC, pero lo más probable es que no sea culpa del paciente, sea básicamente una dificultad de qué? Del contexto. Y nosotros solucionando la dificultad del contexto, vamos a incrementar fuertemente las actividades de la vida diaria de ese paciente, o sea, lo vamos a potenciar, probablemente de 80 pase a 90, porque él ya se va a poder meter al baño. Y miren que ya no vamos a enfatizar toda la parte desde lo neurológico con el trabajo independiente del sujeto, sino que el contexto es el que me está justificando ahí la intervención y podemos lograr que ese paciente sea independiente y podemos dedicarnos pues rápidamente a otros objetivos que requiere el paciente. Entonces, eso es súpermente interesante. La próxima semana es muy práctico. Sí requiero que hagan pues el caso para que podamos hablar sobre el caso. Son 2 casos que tienen sus cosas ahí para que podamos ajustarlos y podemos volver a trabajar otros 40 minutos y sobre todo proyectarlo a esa parte de cómo hacer objetivos y plan de tratamiento basado en Wi-Fi. Ese es el ideal. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Como siempre, fue un placer. Espero que les sirva muchísimo. El cuento es que lo tengan.
Y bueno, comentarios. Yo tengo una Muchas gracias. pregunta. Yo tengo una pregunta. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿Con quién Luz, hablo? una Hola, pregunta. Alexis, ¿cómo hola, estás? Alexis. Oye, una pregunta. Si yo, por ejemplo, voy a calificar una actividad que para el rango de edad tiene puntaje 7, por ejemplo, ¿no? Que para el rango ya está en 7, ¿no? Eh, y resulta que el niño tiene el inconveniente, o sea, no lo da completo. ¿Ya vienen divididas las tareas para yo calificar la diferencia entre el 3 y el 4? O sea, entre el 50% y el 75% de lo que cumple la tarea, porque yo en mi cabeza puedo fraccionar una tarea en 3 pasos, pero otra persona la puede fraccionar en 5, ¿no? Oh, eso es, la pregunta que me haces es un reto, si haces un reto, y es porque no está, pero es que eso es una función de los terapeutas ocupacionales. Mira, esta escala no es de terapia ocupacional, esta escala no lo hicieron terapeutas ocupacionales, lo hicieron médicos. Entonces, ¿cuál ha sido la dificultad? Es que todavía ni siquiera la estamos utilizando masivamente en nuestros procesos de evaluación en terapia ocupacional. Entonces, si como no lo tenemos, todavía no están divididas las actividades. Yo he dividido, yo he ido organizando con pasos y dentro del proceso de formación con mis estudiantes hacemos ese backup. Tenemos como eh, un banco de actividades, pero es todo un proceso que hemos hecho entre nosotros. Pero la invitación, y eso sería para investigación, y no solamente en Colombia, sino y que todos los terapeutas ocupacionales nos sentemos a discutir es, bueno, vamos a revisar la actividad de cepillado. ¿Cuántos pasos tiene? ¿O cuántas operaciones tiene? ¿O qué? ¿O cuál es el lenguaje que vamos a hablar? Y cómo, o tareas, porque cada institución o cada universidad también maneja, bueno, el término, o sea, vamos a manejarlo desde ese término y hacer eso. Respuesta es, Alexis, no hay, no está. Y no está porque no los hemos hecho. ¿Y quién tiene que hacerlo? Los terapeutas ocupacionales. Nosotros. ¿Sí? Y sí, hay terapeutas que podrían colocar 3 pasos y otros que podrían colocar 10 pasos. Sí, tenemos que homogenizar esos criterios, empezar a trabajarlos para poderlo. ¿Sería una investigación hermosísima? Sí. ¿Requiere trabajo? Sí. Sí, pero sería genial hacerlo. Ya le esa sería la invitación y empezarlo a compartir y trabajar. Muchas Esto, gracias. esto es como yo estoy compartiendo este espacio y quiero que lo aprendan y el que no lo maneje de pronto, el que lo maneje, pues sigamos como profundizarlo, porque siento que lo dejamos a un lado y no le damos como el toque de terapia ocupacional. Hasta ahora no tiene toque de terapia ocupacional, si tú lo ves, sirve muchísimo y evalúa actividades de la vida diaria y evalúa competencias bien interesantes. Y lo que vamos a trabajar la próxima semana es súper interesante, porque es que casi que me dice que trabaje, en dónde le apunta, cómo mejorar del 80 al 90%. Y por eso uno dice, y en neurorehabilitación hacemos es, yo le doy un objetivo, se lo trabajo para un mes, y el paciente va a mejorar 20% en un mes. Uy, ¿cómo así? Claro, se puede. Organizado, se puede. ¿Listo? Entonces, porfa, todos los que van a trabajar la próxima semana y mandarles el caso, lo voy a colocar por Estoy Aprendiendo en Facebook, Estoy Aprendiendo en Facebook, voy a compartir ese link para que pues trabajemos ese día, ¿listo? Pero deben de hacerlo para que podamos aprovechar el espacio. Bueno, no sé, sí, por ahí me escriben correos, igual voy a antes como anotarlos, pero pueden escribirlo. Estoy aprendiendo o me pueden escribir nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, también se pueden meter por favor, y ahí entonces voy a mandar la información para que la tengan, la puedan trabajar. Y bueno, el día miércoles se los mando, nos encontraremos en 15 días, no en 8 días, sino en 15 días. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, sí, en WhatsApp mando toda la información, el día miércoles. Sí, feliz día del amor, Muchas amistad para gracias. Colombia, y bueno, que estén súper bien. Muchísimas Hola, gracias. hola, disculpa, una Sí, última preguntita. O sea que esta escala nada más sería a partir de los 3 años de edad, los 4 años. Los niños menores de esa edad no se les aplicaría si tengan una discapacidad.
Ok, lo que pasa es que cuando un niño tiene menos de 3 años, pues hay otras escalas específicas a la función motora. Porque un niño de 2 años, por ejemplo, evaluarle cepillado, baño, pues no tendría mucha razón de ser. Entonces, un niño de 2 años, ¿qué le evalúas tú? Un niño de 2 años le evalúas la función motora. ¿Qué puedes utilizar para la evaluación de la función motora? Glossmotor, le puedes evaluar Alberta, le puedes evaluar, o sea, hay muchas otras escalas que podríamos ir revisando después, pues escalas específicas en lo motor. Pero recuerden, lo motor determina después el funcionamiento. Tanto que aquí miren que ellos están diciendo motor total, ¿no? Ellos están diciendo, motor total me está dando información de cómo las actividades motoras se están relacionando con las actividades de la vida diaria. Entonces, para un niño de 3 años hay otras escalas, pero específicamente motoras o sensoromotoras. Ok, muchísimas gracias. Dale, dale, dale. Ah, ok. Crisla, entonces, porfa, escríbeme, te voy a escribir mi número de WhatsApp para que, listo, ahí está mi número de WhatsApp, me escribes y entonces yo te incluyo el grupo, ¿listo? Muy bien, amigos, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por compartir, que estén muy bien. A ti, Glusman, muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, feliz Profe. día.